Muy bien, muy buenos días. Un saludo para cada uno de ustedes. Un gusto acompañarlos en esta mañana. Muchas gracias por estar en este espacio que es la videoconferencia, la segunda videoconferencia que tenemos en este caso el módulo uno de nuestro curso virtual que en este caso la temática es sistema electoral y procesos electorales en el Perú. El día de ayer tuvimos un primer turno con un grupo de voluntarios y este sería el segundo turno que estamos realizando. Los temas van a ser los mismos y muchas gracias por incorporarse en la sesión. Mi nombre es Carlos André Cayagna Guzmán, soy especialista de la Dirección Nacional de Educación, del Jurado Nacional de Elecciones y en este caso responsable del voluntariado del Jurado Nacional de Elecciones a nivel nacional. Y es un gusto para mí compartir este espacio. Primero, darles la bienvenida al Jurado Nacional de Elecciones como voluntarios y voluntarias y contentos porque se han sumado a esta experiencia que esperamos que sea muy grata. A partir de ahora, por favor, les puedo pedir en el chat que escriban su nombre completo y la sede del voluntariado a la cual están inscritos. ¿Sí? A partir de ahora, por favor, en el chat escribimos nuestro nombre completo y la sede a la que pertenecemos para que quede registrado también en el chat nuestra asistencia. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta videoconferencia que lo que busca es ahondar un poco en algunos conceptos y aclarar de repente algunas dudas que pudieran haber sobre algunos temas. Recuerden que en el aula tienen la información, los documentos teóricos y también van a ir desarrollando algunas actividades para que puedan eh, poder ir asumiendo, incorporando algunos conocimientos más sobre la temática. Estos conocimientos son importantes para nuestro desempeño como voluntarios y en general creo que cualquier ciudadano o ciudadana debería conocer cuestiones generales sobre los temas electorales, los temas cívicos ciudadanos que son importantes para poder realizar nuestras actividades en el día a día, ¿no? Entonces, por favor, escribamos nuestro nombre completo y la sede a la cual pertenecemos en el chat para que quede registrado por ahí también nuestra asistencia. Y bueno, vamos a empezar con esta capacitación. Esta videoconferencia va a haber una presentación, pero la idea es que participemos de manera activa, ¿no? Quienes puedan estar con su cámara encendida, le agradeceré que lo pueda hacer para no sentirme en solitario, sino más bien poder ver de repente algunas personas, solo si pudieran hacerlo. Y la idea es que participen de manera recurrente, tienen la opción de levantar la mano para poder darles el pase cuando, digamos, pida algunas opiniones o participaciones a través del micrófono. Y también en algunos casos se les va a pedir algunas opiniones a través del chat. Sí, así que por favor la idea es estar atentos y bastante participativos para que esta videoconferencia sea bastante dinámica. Muy bien, vamos a empezar entonces, vamos a proyectar. Muy bien. ¿Me confirman por favor si se llega a ver Y se visualiza. y se visualiza? Ok, gracias. A ver, un momento, por favor. Muy bien. Muy bien, el tema que vamos a tocar el día de hoy es sistema electoral y procesos electorales en el Perú. Dado que estamos en una institución, un organismo electoral, es importante conocer estos temas básicos para poder ir aprendiendo todo lo que conlleva justamente el sistema electoral, los procesos electorales y algunos conceptos básicos que son importantes que conozcamos. Vamos a hablar primero del sistema electoral y vamos a, digamos, a tomar, ¿no? La realidad del caso peruano, cómo se aplica el sistema electoral, porque el sistema electoral como teoría, digamos, tiene ciertos elementos de manera genérica, pero en cada país se aplica de una manera muy específica. Cada país tiene una realidad distinta y en cada país un sistema electoral es bastante peculiar y tiene características propias, porque la idea es que el sistema electoral se adecúa a la realidad de cada país. Igual en nuestro caso, en el Perú, tiene una idiosincrasia y una realidad, y nuestro sistema electoral ha ido evolucionando, ha ido adaptándose a los diferentes tiempos, y tenemos un sistema electoral peruano que actualmente tiene diferentes elementos que ya vamos a revisar también. En primer lugar, vamos a ver un pequeño video. Yo les pido que por favor pongan bastante atención y cuando termine el video voy a pedir algunas opiniones o participaciones para ver qué les ha parecido el contenido de este video. A ver, un segundo. A ver, un segundo. Muy bien. A ver, ¿me avisan si se escucha, por favor?
No se escucha. No se escucha. Ya, un ratito, por favor. ¿Ahora sí se escucha? Con ustedes una Ahora sí. para Ok. entender las elecciones británicas para no británicos. No son tan complicadas como las reglas del cricket, pero hay algunas cuestiones básicas. Para empezar, su sistema se basa en las llamadas constituencies, que son distritos electorales con unos 60.000 votantes cada uno. Hay 650 en el país y cada uno elige a su propio miembro del Parlamento. Así que básicamente gana el partido que gana más parlamentarios. Los miembros del Parlamento se eligen con el sistema de mayoría simple, también llamado de postas o relevos. Pero eso solo significa que gana el que tiene más votos que ningún otro, aunque no alcance una mayoría. Casi cualquiera puede ser candidato al Parlamento siempre que sea mayor de 18 años y ciudadano británico, irlandés o de la Mancomunidad de Naciones y que no sea aristócrata, demente o esté preso. Otro detalle sorprendente es que las elecciones británicas son afortunadamente breves. Por ley, la campaña solo dura 25 días. En cuanto al resultado, normalmente uno de los dos partidos principales gana una mayoría. Su líder se convierte en primer ministro y fin de la historia. Pero como en 2010, se podría llegar a lo que llaman Parlamento colgado. Y esto quiere decir que ningún partido ganó 326 o más asientos parlamentarios. Finalmente, hace falta algo más para formar gobierno. Muy bien. Hemos visto este pequeño video sobre un poco que nos cuenta cuál es el sistema electoral en Reino Unido para elegir a su parlamento. A partir de este video, algunas opiniones, algo que les haya parecido bastante curioso o peculiar en este sistema electoral. A ver, alguna persona que desee participar, levante la mano y yo le doy el pase. A ver, por ahí alguna participación. A ver, alguien que se anime a participar. O vamos a ver si elegimos a alguna persona, a ver, para que nos comente. A ver, José por ahí dice en el chat, la elección para elegir el gobierno es diferente. Ya, ok, pero ¿cuál es lo diferente ahí? O, digamos, ¿qué diferencia pueden encontrar en la realidad del Reino Unido y lo que pasa acá, ¿no? ¿Qué cosas de repente les ha llamado la atención? A ver, alguien que quiera participar, si no vamos, ya la campaña solo dura 25 días. ¿Qué otra cosa más han podido notar ahí? Algo sobre los distritos electorales, tal vez. Hay muchos distritos electorales y en cada uno solo hay un ganador, como han podido ver, ¿verdad? Se puede postular también mayores de 18 años, entonces ahí vemos diferencias, pero algo también importante es que, como ven, hay el mismo número de representantes en el Parlamento corresponde al mismo número de circunscripciones electorales, que están conformados por un número determinado de población, ¿no? De electores. En este caso, lo importante es, claro, entender que los candidatos también son pocos porque, claro, hay digamos, en cada circunscripción hay solo un cargo en juego. Entonces, eso incentiva a que haya menos partidos en competencia y por eso normalmente Reino Unido se caracteriza por ser bipartidista, porque al haber menos oportunidades o menos cargos en juego en cada circunscripción, entonces lo que pasa es que eh, hay menos incentivos para que haya más partidos porque hay menos cargos a los cuales tentar, ¿no? Entonces es algo muy importante porque, claro, esa dinámica es diferente a lo que pasa en nuestro país y es un poco para reflexionar al inicio sobre esto. Bueno, vamos a seguir en esta parte y vamos a ver que el sistema electoral, como ya hemos podido ver, y de lo que hemos podido notar en el video también, es el conjunto de normas, reglas y procedimientos que, digamos, intervienen en el proceso de las votaciones, ¿no? En cómo los electores, electoras votan y eligen a los cargos públicos que están en contienda, ¿no? Digamos que es, digamos, todo lo relativo a las reglas, los procedimientos, las normas que establecen cómo es que se va a llevar a cabo una elección, cómo es que luego se determinan a los ganadores, etcétera.
Hay un sentido amplio y un sentido restringido para entender el sistema electoral. En sentido amplio entendemos al sistema electoral como el derecho al sufragio, la administración electoral, que tiene que ver con todo el tema organizativo, operativo, ejecutivo y otros aspectos que tienen que ver con el proceso electoral, y el contencioso electoral, que es básicamente el tema de nivel de justicia electoral, ¿no? Y en un sentido restringido, básicamente referirnos a las reglas, ¿no? Cómo es que se convierten los votos en escaños o cómo los votos se convierten en la elección de los cargos que están en contienda. En nuestro país tenemos un sentido amplio para definir el sistema electoral, y nuestra Constitución habla de que el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica y libre de la ciudadanía, ¿no? Que los votos y el escrutinio sean el reflejo de la voluntad popular. Y para esto nos dice que el sistema electoral está conformado por tres organismos electorales. Entonces, eso ya creo que lo sabemos del taller de inducción, ¿verdad? El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC. Estos tres organismos componen el sistema electoral como organismos que están encargados de llevar a cabo las elecciones, y cada uno cumple funciones para contribuir en ese desarrollo de los procesos electorales. Habitualmente en los países solo hay un organismo o dos quienes se encargan de llevar a cabo o de llevar adelante las elecciones. Sin embargo, en nuestro país es un caso bastante sui generis, donde tres organismos distintos intervienen, cada uno desde sus funciones y atribuciones, para poder hacer posible las elecciones. ¿No? En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, administra justicia en materia electoral. Acordémonos que es el Jurado Nacional de Elecciones quienes deciden en última y definitiva instancia todo lo que se refiere a justicia electoral. En otros países, por ejemplo, en sus cortes supremas tienen diferentes salas, y una de las salas es la sala electoral, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso del Perú no. El tema de justicia electoral no se ve a nivel de Poder Judicial, sino es dentro del Jurado Nacional de Elecciones, dentro de su pleno, quienes tienen esa facultad para definir todo lo relativo a este tema. Fiscalizan también el proceso electoral, que toda la normatividad se cumpla según lo estipulado, brinda educación cívica electoral, entre otros. OMPE se encarga de todo el nivel organizativo, la planificación, la ejecución, toda la parte operativa y logística para hacer posible las elecciones. Es por eso que vemos que en la ánfora dice OMPE, en la Cámara Secreta dice OMPE, en diferentes elementos dentro, por ejemplo, el centro de votación está al lado de OMPE, porque son ellos los encargados de esa parte operativa. Y RENIEC, que básicamente lleva el registro de todos los ciudadanos y el estado civil de cada uno de ellos, y a través de esa información se establece el padrón electoral, ¿no? El padrón electoral es sumamente importante si no supiéramos qué ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto. Entonces, cada uno de ellos tiene una función importante. Son tres organismos autónomos a nivel de la Constitución, y coordinan entre sí para llevar a cabo las elecciones, pero cada uno mantiene su autonomía. Sí, pero digamos, son tres organismos involucrados y responsables de llevar a cabo las elecciones. Ya como vimos, el sistema electoral peruano tiene dos finalidades: que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y que los escrutinios sean el reflejo exacto de esa voluntad de los electores. Esa es, digamos, la finalidad primordial de los organismos que componen el sistema electoral y del sistema electoral en sí. Es importante entender que el sistema electoral, eh, desde la parte teórica, tiene elementos que lo componen, que configuran el sistema electoral, por así decirlo de alguna manera. Y según Torrens, hay 5 elementos principales que conforman o configuran un sistema electoral: la circunscripción electoral, la forma de candidatura, la estructura del voto, la barrera legal y la fórmula electoral, ¿no? Esta información la tenemos en nuestra cartilla. Igual vamos a desmenuzar algunos de estos conceptos para poder entenderlo de mejor manera. En la circunscripción electoral. ¿Qué es la circunscripción electoral? Son divisiones, eh, no, que aglomeran un conjunto de electores, que en nuestro caso pertenecen a una unidad territorial. También es conocido como distrito electoral. A partir de este distrito electoral o circunscripción electoral, se emiten un voto para elegir a una cierta cantidad de escaños o de cargos a elegir, ¿no? Entonces, las circunscripciones son un grupo, en este caso en nuestro país es una unidad territorial, a través de las cuales un número determinado de electores elige a un número determinado de cargos también. Por ejemplo, acá tenemos el caso de Piura, por ejemplo. Cuando Piura vota como región de manera completa, ¿a qué cargos puede elegir? Como
todo el departamento de Piura en conjunto. A ver por el chat si alguno tiene alguna respuesta. Por ahí José Gabriel dice el gobernador regional o la gobernadora regional, exactamente. Todo el departamento en su conjunto es una circunscripción para elegir al gobernador o gobernadora regional. ¿Sí? Entonces se encargan ellos de los votantes, ya sean de Sechura, Piura, Morropón, Huancabamba, Yabaca, Sullana, Talara, Paita, todos ellos sus votos se cuentan y se suman en conjunto para ver quién es elegido gobernador. Muy bien, también para ver quiénes son elegidos congresistas. Acordémonos que los congresistas son elegidos en 27 circunscripciones, ¿no? Bueno, hasta la última elección del 2021 fue así. Entonces, cada uno, eh, cada uno proviene de un departamento, más la provincia constitucional de Callao, más Lima Metropolitana y los ciudadanos residentes en el extranjero, como otra circunscripción. Entonces vemos que la configuración se puede ir dando según, dependiendo del cargo que también vayamos a elegir. Pero podemos pasar al nivel provincial y distrital. Sí, por ejemplo, si vamos a la provincia de Talara, solo la provincia de Talara por sí misma es una circunscripción electoral. En este caso, para elegir a sus autoridades de alcalde provincial o alcaldesa provincial y sus regidores provinciales. Y si vas más hacia adentro, cada distrito de la provincia de Talara también es una propia circunscripción cuando van a elegir a su alcalde o alcaldesa distrital y a su consejo distrital también. Entonces vemos que las circunscripciones son estas divisiones en las cuales un grupo de electores eligen a un número o un determinado grupo de cargos. ¿Cómo se diseñan o cómo es que se deciden qué es una circunscripción o cuáles van a ser las circunscripciones? Como vemos, depende de la realidad de cada país. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, se basan en el número de personas, ¿no? Más allá de las divisiones territoriales, ellos lo que buscan es aglomerar en un grupo de 60.000 electores en cada circunscripción. Entonces, esto podría ser que, por ejemplo, el distrito A se junte con el B, el distrito A y B más la mitad del distrito C elijan a un solo representante y así. En nuestro país no pasa lo mismo. En nuestro país tenemos en su mayoría todo el tema de la circunscripción basado ya en una división política administrativa que ya existe, que son las provincias, los distritos y los departamentos. Entonces, y el país en general, ¿no? Entonces, las circunscripciones de nuestro país tienen esta base territorial, es decir, que están adscritos al territorio. Hay un caso que es en el caso de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, donde son aglomerados más allá del territorio, son todos los que están fuera del país, que están registrados, ¿no? en RENIEC, pero que tienen su domicilio fuera del territorio nacional y ellos conforman una circunscripción para elegir, por ejemplo, a sus congresistas, ¿no? Entonces, pero la mayoría de nuestras circunscripciones electorales tienen una base territorial que ya está elaborada, que es la división política administrativa que tenemos. Y hay diferentes tipos de circunscripción. Básicamente se pueden dividir en estos dos grandes tipos, que es la circunscripción uninominal y la circunscripción plurinominal. Cuando solo hay un cargo en juego, es uninominal. Cuando hay varios cargos en juego, es plurinominal. Por ejemplo, les pregunto algo. Para el caso de la elección presidencial en el Perú, ¿la circunscripción es uninominal o plurinominal? A ver, por el chat los leo. En el caso de la elección presidencial, ¿la circunscripción es uninominal o plurinominal? A ver, por ahí Meiri y José Gabriel dicen uninominal. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien piensa que es plurinominal de repente? Brenda. A ver, por ahí uninominal se está imponiendo. Ahora, mi pregunta va hacia esto. Cuando elegimos cuando vamos a elegir a la elección presidencial, ¿votamos solamente para presidente o presidenta o también para vicepresidentes? Acuérdense que hay una fórmula presidencial, que cada candidato o candidata que va a la presidencia también postula con dos vicepresidentes. Entonces no puede ser una circunscripción uninominal, porque no estamos eligiendo solo un cargo, estamos eligiendo tres cargos en realidad. Acuérdense que muchas veces cuando al vicepresidente le ha tocado asumir, muchas veces el cargo se ha dicho, ¿no? "Ah, pero a esa persona nadie lo eligió". Eso no es cierto. Nosotros cuando votamos para elegir en la presidencia, elegimos una fórmula presidencial compuesta por un candidato a la presidencia y por dos candidatos a la vicepresidencia. Entonces, ojo con eso en el tema de plurinominal o uninominal. Ahora, yo les pregunto, en el caso de los congresistas, ¿todas las circunscripciones son uninominales o plurinominales? La gran mayoría es plurinominal, eligen más de un congresista en cada una de estas circunscripciones. Sin embargo,
hay un departamento, hay una circunscripción que solo elige un congresista. ¿Cuál es este departamento, cuál es esta región o circunscripción electoral que solo elige un congresista, al menos hasta la última elección que fue el del 2021? Por ahí alguien tiene el nombre. Jenny dice Callao, Callao, ¿no? Callao tiene más de un representante. José Gabriel, muy bien, es Madre de Dios. Madre de Dios, Piura no, Piura de hecho es el segundo departamento más poblado del país. Tiene más de 2 millones de habitantes y más de 1 millón de electores. Es Madre de Dios, que por su número de electores tiene solo un representante, al menos hasta la última elección del 2021, un representante al Congreso. Y esto hace que sea la única circunscripción uninominal dentro de la elección al Congreso. Todas las demás circunscripciones tienen eh, tienen más de un representante, en el caso de los departamentos, más de un representante al Congreso de la República. Cuando solo hay una sola circunscripción que elige esos cargos, eh, se habla de una circunscripción única. Cuando son varias circunscripciones, se dice que son circunscripciones múltiples. Es por eso que en el caso de, por ejemplo, cuando elegimos al presidente y vicepresidentes, estamos hablando de una circunscripción única. Todo el país, los peruanos que están en el país, como los que están en el extranjero, todos conforman una sola circunscripción para elegir estos cargos. Todos. Y cuando hablamos del Congreso, por ejemplo, de la República, votamos en diferentes circunscripciones. Entonces se habla de circunscripción múltiple. Este órgano colegiado que es el Congreso es elegido en diferentes circunscripciones. ¿Sí? Entonces, por eso que tenemos lo siguiente, ¿no? Que cuando vamos a votar en la elección presidencial, es circunscripción única y plurinominal. Todo el país y también los residentes en el extranjero conformamos una única circunscripción. ¿Y por qué es plurinominal? Porque elegimos a presidente y vicepresidentes. En las elecciones congresales, hasta hace poco ya ha habido una reforma, como ustedes saben, ya se ha incorporado la bicameralidad, todavía no se lleva a la práctica porque eso se tendría que llevar en el 2026, pero según la configuración que está ahorita en la Constitución, los diputados y senadores elegirían de manera, ¿no? Cada uno por su cuenta. Y en el caso de los diputados sería circunscripción múltiple, porque van a ser diferentes circunscripciones las que van a elegir a los diputados, y podría ser uninominal o plurinominal, porque tiene que definirse todavía si es que más seguro es que todos sean plurinominales, pero eso es algo que todavía se tiene que definir el tema de la representación que cada circunscripción va a tener. Y en el caso de los senadores, ahí van a haber dos formas de elección al mismo tiempo. Uno, por circunscripción en múltiple, ¿no? Cada una circunscripción va a elegir un número. La Constitución dice que al menos tiene que tener un representante cada departamento tiene que tener un representante y el resto puede ser elegido o otra parte puede ser elegido a nivel nacional como una única circunscripción. Entonces, una parte puede ser elegido de manera proporcional a las diferentes circunscripciones que corresponden a los departamentos y a las divisiones que ya se han mencionado y otra parte a nivel nacional como un conjunto. Entonces, ahí también es algo que se tiene que ya luego establecer bien en las normas electorales. Y en el caso del Parlamento andino, es circunscripción única y plurinominal. Todo el país también en conjunto elige a sus representantes ante el Parlamento andino. Ahí no es que cada departamento, cada circunscripción vota por un representante. Ahí es todo el país en conjunto. Y es plurinominal también porque elegimos 5 representantes del Parlamento andino y 2 suplentes por cada uno de ellos. Ya, entonces ya entendimos muy bien la idea de la circunscripción electoral, ya tenemos claro eso. Alguien puede decir, yo participo en 3, 4 circunscripciones electorales para mi distrito, para mi provincia, para mi región, para la presidencia, entonces para el Congreso. Entonces, cada uno tiene diferentes circunscripciones en las cuales vota dependiendo de la elección de qué se trate. Ahora vamos a ver este video del caso alemán, que es un caso también bastante importante, que nos permite entender un poco también otra forma de votar que hay en este país de Europa. Un minuto. A ver. Voy a ver, asegurarme de que esté el sonido compartido. Ya, ahora sí. Los alemanes emiten 2 votos en el día de elecciones. La potencia económica de Europa es una democracia parlamentaria y más de 60 millones de personas están llamadas a votar.
El canciller de este país no es directamente elegido por sus votantes, sino por los diputados del Bundestag, el Parlamento Federal alemán. El primer voto de los alemanes es para un candidato de su circunscripción, y el que obtenga la mayoría de los votos se une automáticamente al Parlamento. El segundo voto es para el partido político y determina el porcentaje general que cada partido recibe en el Parlamento. Para entrar al Parlamento, un partido debe contar con al menos el 5% de los votos. Acostumbrados a las coaliciones, los alemanes dividen su voto con frecuencia entre dos partidos diferentes. El número de legisladores varía según las papeletas y algunos cálculos complejos. Debe haber al menos 598, pero la actual legislatura tiene 709. De acuerdo a las proyecciones electorales, podría haber hasta 750 diputados en el nuevo gobierno, y los alemanes votan cada 4 años. Muy bien, hemos visto el caso alemán y cómo ellos tienen un doble voto que le llaman, ¿no? Votar por un candidato en su circunscripción, que quieren que sea parlamentario, y otro voto dirigido al partido, ¿no? A ver, ahí por ahí alguna opinión, algo que les haya llamado la atención, a través del chat o a través de levantar la mano para poder escuchar alguna opinión sobre este caso en particular. ¿Se parece semejante a lo que pasa en Perú? ¿Tiene alguna similitud? ¿Está totalmente alejado de la realidad? A ver, de repente por ahí alguien que desee participar. O si no, invitamos a alguno. A ver, Jorge Luis, ¿estás por ahí? Jorge Luis Anco. Jorge Luis, ¿estás por ahí? Creo que no está por ahí. A ver, Diana Arroyo, ¿estás por ahí conectada? Diana. Ah, Jan Morales, a ver, adelante, Jan. Sí, buenos días. Parece ¿Qué tal? interesante lo del hermano. Quería opinar de que yo no lo comprendí del todo y me gustaría que nos pasen el link para verlo de otra vez, pero no sé si se parece a las PASO y lo que van a hacer, porque aquí tengo entendido de que votamos por, bueno, en las nacionales por el presidente, por los congresistas y parlamento andino, ¿no? Pero ahí también votaban por lo que es el partido político y se me hizo eso algo pues diferente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Jan. Sí, por supuesto, la PPT va a estar disponible en la tarde en el aula, o a más tardar a partir de mañana en el aula para que lo puedan revisar y también puedan entrar al link del video sin ningún problema. Lo que has dicho es interesante, no es tanto similar a las PASO, que en realidad tampoco las PASO ya se modificaron, ya no hay primarias abiertas, simultáneas y obligatorias como se había hecho en un principio, se había modificado la norma, ha habido otra modificación y ya no va a ser lo mismo. Pero un poco lo que iba es esto interesante de que eligen a un candidato y eligen a un partido, ¿no? Que puede ser también diferente y como dijeron en el video, los alemanes tienden mucho a votar por un candidato de un partido distinto y un partido, darle su voto al partido de otro, para que haya oportunidad que hayan consensos. Es decir, no dar poder solamente a una organización política, lo cual es interesante. En nuestro país eso, por ejemplo, no se puede hacer porque cuando elegimos a congresistas votamos por la organización y si queremos hacemos uso de nuestro voto preferencial para votar por un candidato en específico, pero tiene que ser de la misma organización. ¿No? En este caso hablan de esa diferencia. Por ejemplo, en un alemán en una circunscripción puede arrasar un candidato con el 90% en esa circunscripción y ganar ese escaño, pero si su partido no logra el 5% a nivel nacional, no va a poder él ingresar, a pesar de que haya sido el más votado en esa circunscripción porque tienen que haber ese balance entre la representación del partido en general en el país con quién gana en cada circunscripción el escaño, ¿no? Entonces es algo muy interesante ver cómo en otros países también se configuran diferentes formas de votar y que cada país tiene un sistema electoral alineado a su realidad que le permite llevar a cabo sus elecciones. Muy bien, vamos a seguir con la presentación. Y en este caso, para hablar un poco de la forma de candidatura, ¿no? La forma de candidatura es el modo en que el elector debe emitir o expresar su voto en virtud de la representación de la candidatura. Que se va a ver también un poco ver a lo que es la estructura del voto y vamos a ver que la candidatura puede ser individual, un solo candidato o en lista, ¿no? En nuestros casos, las candidaturas no son individuales, sino siempre son en lista o fórmulas.
en fórmula regional, fórmula presidencial, en las listas al Congreso, incluso de Madre de Dios, donde solo se elige a un congresista, se presenta una lista de candidatos, no solamente postula uno por cada partido. Y en la tipo de lista tenemos tres tipos de lista. La lista cerrada y bloqueada, que es la lista de la cual nosotros solo podemos emitir el voto directamente por el partido y aceptamos el orden tal cual de las candidaturas que ha establecido el partido. ¿En qué proceso electoral de nuestro país se da esto de votar por lista cerrada y bloqueada? Es decir, que yo solo puedo votar por la organización política y no puedo alterar el orden de las candidaturas que está fijado ya de manera interna por el partido. A ver, por ahí en el chat, en elecciones municipales, muy bien, José. En elecciones municipales se da eso. Tú cuando vas a votar, votas por una organización política para alcalde, alcaldesa y regidores. No puedes decir yo quiero el regidor 2, el regidor 3, quiero cambiar el orden. No, no se puede. Tienes que votar simplemente como la organización ha presentado su lista. Hay otro tipo de lista, que es la lista desbloqueada, o también conocida como lista cerrada y no bloqueada. Yo solo puedo votar por un partido, pero en este caso el votante sí tiene la oportunidad de modificar el orden de las candidaturas que antes ha preestablecido el partido. ¿En qué situación, en qué elección se da esto? Lista desbloqueada o lista cerrada y no bloqueada, donde yo puedo votar por el partido, pero puedo alterar de cierta forma el orden de las candidaturas o destinar mi voto a alguien específico de la lista que no necesariamente sean los primeros lugares. En la elección congresal, exactamente. En los congresistas, tú votas por la organización y tú puedes, digamos, modificar el orden. Yo, por ejemplo, en el caso de Lima, que tenemos un montón de congresistas, de repente en mi caso no estoy interesado por votarlos por los primeros números, sino por los últimos. Entonces tengo esta oportunidad de poder alterar el orden. Y hay otro tipo de lista que no se aplica en nuestro país, pero que existe en el mundo, que es la lista abierta, que son aquellas que permiten escoger a candidatos y candidatas de diferentes partidos y establecer un orden de preferencia entre ellos. Imagínense que en su caso, si se aplicara en el Perú, en el caso de un departamento se eligieran 5 congresistas y tú tienes 5 listas distintas, ¿no? De 5 partidos. Y lo que tú haces es, yo quiero dos de la lista uno, de la lista 3, este de acá yo confío en que lo va a hacer bien, el de la lista 4 uno también, y de la lista 5 también uno. Entonces lo que hago es reconfigurar mi elección, es a partir de lo que cada partido me propone, y puedo yo votar votar por diferentes partidos y armar mi propia lista, por así decirlo, a partir de las propuestas de los partidos. Por eso se llama lista abierta, porque no hay mayores restricciones al momento de escoger. Puedo, digamos, escoger candidatos de diferentes partidos y dar mi preferencia o mi elección a partir de lo que ellos proponen. Entonces, es algo mucho más abierto. En algunos casos dicen que es mucho más democrático, pero es una realidad que se aplica en los países donde han tenido esta tradición de hacerlo así. Pero en nuestro país no hay lista abierta, no se aplica, entonces tenemos que votar solo por una organización política cuando se trata de una misma elección a un nivel, ¿no? de gobierno. Y lo digo porque, por esto. Por ejemplo, cuando recibimos la cédula de las elecciones municipales, tenemos la provincia y tenemos el distrito. ¿Podemos votar por diferentes partidos en cada columna? ¿Sí o no? ¿Se puede votar por diferente partido o eso invalida el voto? ¿Puedo elegir a alguien para una organización para mi provincia y otra organización para mi distrito? ¿Se puede o no se puede? A ver, a través del chat, los voy leyendo. Sí se puede, dice Marinés. Ausubel dice voto cruzado, sí se puede. Exactamente, sí se puede. Cada elección es independiente. A nivel provincial es un nivel y a nivel distrital es otro nivel. Entonces, ¿yo puedo votar por las mismas organizaciones para ambos casos? Sí. ¿Puedo votar por diferentes? También. Eso no invalida el voto. Si deseo, puedo votar por el plato para provincia y puedo votar por el helado para distrito. Y eso es lo que normalmente se llama voto cruzado. Y en este caso puedo hacerlo porque cada elección es de manera independiente, ¿no? Ahora, lo que vemos acá es que nosotros solo podemos expresar nuestro voto por la organización política. Acá no podemos decidir quién finalmente alterar el orden de los regidores. Estamos votando por el candidato, candidata a la alcaldía y por sus regidores, que pueden ser 5, 7, 9, 11, 13, 15 o 39 en el caso de Lima, de la provincia de Lima. Entonces, vemos cómo ahí se da lo que es el voto, la lista cerrada y bloqueada, ¿no? Solo puedo votar por una organización, en el caso de cada elección de manera independiente, ¿no? Y no puedo alterar el orden.
En este caso, algo similar también pasa a nivel de la elección presidencial. Solo puedo votar por, en este caso, eh, una organización política. No puedo decir, quiero para presidente esta organización y para vicepresidentes esta otra organización. No, solo puedo votar por una organización. Y como vemos ahí, dice presidente y vicepresidentes. Acuérdense, es plurinominal. Estamos votando más de un cargo, aunque normalmente, claro, el tema de la presidencia tiene más la atención de la ciudadanía. Eso es inevitable, pero elegimos un total de 3 cargos. Entonces, eso es importante verlo y a nivel de Congreso pasa algo distinto, ¿no? Que es el tema que sí puedo votar por una organización política, solo una, no puedo votar por más de una, y tengo 2 votos preferenciales. Si deseo usarlo, puedo poner el número de los candidatos de la lista que para mí tienen mi preferencia, ¿no? No puedo elegir un candidato preferencial de un partido y de otro partido, ¿no? Eso anula tu voto. En otros países sí se podría hacer, sí, en otros países se puede hacer, pero en el caso del Perú, la normativa establece, la regla establece que solo puedes votar por una organización y sí puedes usar hasta 2 votos preferenciales para alterar el orden o darle la preferencia a un candidato en particular. La estructura del voto nos habla de cómo es la forma de emisión o expresión del voto, si es un voto categórico donde yo solo puedo votar a candidatos de un mismo partido, o el voto ordinal donde puedo votar por más de un partido. En nuestro caso es voto categórico. Solo podemos elegir a una organización política en cada elección, ¿no? Ya sea distrital, provincial, regional. eh, en el caso regional sí puedo votar de manera distinta. Ojo, para el caso de gobernador, vicegobernador y para el caso de mi consejero, ¿no? Son 2 elecciones también independientes. Ahí es importante también anotarlo. Pero siguen siendo categóricas en el hecho que solo puedo votar por un mismo partido en un tipo de elección, ¿no? Entonces, yo si quiero para presidencia y vicepresidente voto por el partido A y en el Congreso no voto el partido A porque no sé, me agrada más lo del partido C y voto por el partido C. Entonces, pero siguen siendo votos categóricos porque solo puedo elegir a un solo partido nada más. Voto ordinal es porque pueden elegir candidatos o candidatas de más de un partido. Es decir, cuando hacen estas mezclas, como hemos visto en las listas abiertas, eso es un voto ordinal. Voto único cuando solo tengo un voto y voto múltiple cuando tengo más votos, tengo la misma cantidad de votos que escaños que hay en juego. Si hay 5 escaños en juego, yo tengo 5 votos para decir quién quiero. En nuestro caso es voto único porque no hay ese voto múltiple. Y el caso del voto único y múltiple se divide en una serie de votos que ya van a poder leer también en la cartilla, que son bastante, ahí tiene la información bastante detallada sobre cada uno de ellos. Ahora vamos a ver el último caso que tenemos para un poco hacer la comparación de son las reglas de juego de las elecciones en otros países y un poco para diferenciarlo de lo que se da en el Perú, que es el caso argentino, que es su caso más cercano de la región, pero un caso bastante interesante por lo peculiar que tiene la misma. Vamos a verlo. A ver, un minuto. A ver. El próximo domingo, los argentinos mayores de 18 años están obligados a votar a su próximo presidente entre varios cargos más. Los de 16 y 17 años también tienen derecho al sufragio. Y aunque colocar una boleta en una urna parece tarea fácil, en Argentina no lo es. Te cuento por qué. Una sola boleta incluye las candidaturas de todos los cargos por elegir, lo que hace que en ocasiones la papeleta llega a tener hasta 1 metro de largo. Este domingo se elige al presidente y al vicepresidente. En algunas provincias también se elige al gobernador. En el Congreso se renueva una parte de las cámaras de diputados y senadores. Además, también se elegirán a los miembros argentinos del Parlasur, el Parlamento del Mercosur con sede en Montevideo. Por si fuera poco, algunas ciudades eligen también a sus intendentes y concejales. Pero lo verdaderamente complejo viene ahora. Un votante argentino puede elegir, si quiere, a un presidente de un partido, a un gobernador de otro partido, a un intendente de un tercer partido y a miembros del Parlasur de otro partido más. Es lo que se llama cortar boleta, porque literalmente hay que cortar la papeleta, que no tiene divisiones troqueladas. Por eso, algunos argentinos llegamos al cuarto oscuro con nuestras propias tijeras. Imaginemos que un votante de la provincia de Buenos Aires quiere votar al presidente del Frente de Izquierda, a la gobernadora de Cambiemos, a los diputados progresistas y dejar lo demás en blanco. Tendría que recortar por aquí, por acá,
juntar estos 3 papeles y meterlos en un sobre dejando el resto afuera. Es un sistema tan complejo que una ciudad argentina optó incluso por diseñar un videojuego para explicar cómo votar. Esta forma de votar ha sido duramente criticada por quienes creen que es proclive al error y al fraude. Sin embargo, hasta ahora no ha habido consenso para instaurar el voto electrónico ni ninguna otra forma de sufragar. Por eso, mientras tanto, los argentinos seguiremos cargando con las tijeras hasta el centro de votación. Muy bien. Hemos visto este caso de Argentina. No sé si ustedes conocían la forma en cómo se eligen a las autoridades en Argentina. A ver, por ahí alguien que desee participar con alguna intervención. Jan, adelante. Sí, otra vez. Me parece muy interesante. Yo las vi. Me interesa esta forma de votar justo cuando estaban votando, si no me equivoco, por el presidente Milei, ¿no? Y la verdad no me gustó mucho porque también me demoré en comprender cómo tenían que votar. También vi que fue duramente criticado, como dicen, y vi, bueno, no, yo lo vi en otro noticiero también, ¿no? Y decían de que, ponían el caso de Perú, decían de que Perú tiene una de las mejores formas para votar. Algo así lo escuché. No sé si en Latinoamérica, pero la verdad que no me gustó mucho Argentina y veo que a veces tienen problemas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de que a veces faltan esas boletas, faltan porque imaginen que votaron por un partido y se acabaron. Y bueno, lo que decían, ¿no? Que como hay corrupción o como la gente no está totalmente capacitada, no recargan las papeletas, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Y la gente ya no puede votar y se atrasa y se genera todo un problema. Y eso, bueno, esa era una de las dificultades que las vi en las noticias, vi que se quejaban y eran parte de las críticas, ¿no? Y personalmente me parece una forma muy como compleja, pero complicarse la vida para votar. Me gusta mucho la nuestra. Pero Bueno, también me gustó un poco la alemana, ¿eh? Eso de el método más abierto que no se aplica en Perú. También me ha gustado. muy Esa es bien. mi. Muchas gracias, Jan. ¿Alguien más que desee participar antes de continuar? ¿Alguien más que desee dar su opinión? Sharon, adelante. Muy buenos días. Sí, bueno, en caso de el tema de la votación en Argentina, me parece muy interesante. Sin embargo, creo yo debería ser destinado para una sociedad más culta o más responsable en cuestiones de votaciones. Aquí en Perú sería todo un desastre. En cuestión del caso del video en Alemania, pues considero de que si bien es cierto, ¿no? Nos explicó de que puede haber que un candidato tenga más votaciones, sin embargo, si su partido no ha llegado, por más que haya tenido bastante acogida ese candidato, no va a ingresar, lo cual no me parece tan democrático, porque se supone que si una persona demuestra a través de su voto, materializa que tal persona es adecuada para tal puesto y gran parte de la población así lo determina o lo piensa, entonces creo que debería de, ¿no? ingresar y no guiarse por el partido, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por la opinión a ambos. Em, a ver, comenzamos con lo último que has dicho, que sí es interesante. Podría haber cierta distorsión cuando los candidatos, algunos en los casos más votados, su partido no llega a tener una posibilidad de llegar al Congreso, al Parlamento, no llegan a entrar. Ahora, eso no solo puede pasar en Alemania, también puede pasar en el Perú, y de hecho pasa, que hay candidatos que son mucho más votados que no llegan a tener, no llegan a llegar al Congreso porque su partido finalmente a nivel nacional no llega a pasar la valla electoral, que es otro elemento que ya vamos a ver ahorita. Entonces, también sucede eso, que hay candidatos que llegan al Congreso y tienen mucho menor votos que candidatos que no han podido llegar. Eso también depende de la cantidad de electores en la circunscripción electoral, ¿no? Por ejemplo, los candidatos normalmente en Lima sacan muchísimos más votos que los candidatos, que algunos candidatos congresistas que llegan al Congreso en el caso de las regiones, tienen menos votos, pero digamos, porque también la magnitud de la circunscripción es más pequeña en número de electores, pero también puede ser partidos que un candidato arrase en una circunscripción, pero no pueda su partido superar la valla y no llegar al Congreso. Entonces, esas distorsiones sí se pueden dar cuando usamos el sistema proporcional, que ya también vamos a ver qué significa, y cuando el método matemático finalmente siempre va a tener
ciertas distorsiones que son, digamos, parte de la distribución de los escaños. En cuanto al tema de Argentina, como hemos visto, es un tema, por ahí veo algunos comentarios también leyendo acá en el chat, dice, viven un poco en el pasado, qué interesante su forma de votación, puede llegar a ser confuso, puede llegar a ser algo enredoso, un método muy arcaico, difícil para el lector, dicen por ahí. Y es cierto que esto, digamos, es algo más de tradición que algo más eficiente para la actualidad. Y lo cierto es que es importante ver eso, ¿no? El hecho de cómo un país, en este caso tan cercano, tiene un sistema electoral o una regla tan diferente para elegir a sus representantes. Y como vemos, incluso el hecho de poner unos papelitos en un sobre ya es algo que para nosotros nos parecería algo lejano o poco eficiente, ¿no? En el sentido de que no sé qué pasa si alguien lo saca o qué pasa si, no sé, el sobre no se resguarda correctamente, etcétera, ¿no? Entonces, vemos ahí que si quiero votar por diferentes, hacer voto cruzado, tengo que cortar las papeletas. Las papeletas son estos, como dice, volantes que cada partido tiene que asegurarse de que estén en el cuarto oscuro, que así se llama la cámara secreta donde votan en Argentina. Y el elector va y encuentra todas las papeletas de cada partido, ¿no? Entonces puedo sacar de acá una parte, de acá otra parte. Pero como dice Jan, también puede suceder lo que pasa normalmente en algunas elecciones en Argentina, que es llega una persona y se lleva las papeletas del contrincante, del que no quiere que gane. Se los lleva, se los guarda, se va del centro de votación y la siguiente persona que viene no encuentra papeletas. Y las tienen que reponer. A veces es fácil reponerlas, a veces no. Y entonces es un sistema que de verdad, sí, debería actualizarse a la realidad de repente, pero también es importante entender la idiosincrasia argentina. Ahora, yo en una oportunidad que tuve de participar en una misión de observación en unas elecciones juveniles en Colombia, pude coincidir con un especialista argentino al cual le pregunté por esta curiosa forma de elegir que tienen y me dijo y que bueno, es un tema de un poco por parte de tradición, pero también hay un tema de interés y es que el Estado lo que hace es darles dinero a cada partido para que puedan tener sus boletas, para que puedan imprimir las boletas. Entonces ahí hay un interés también de ese recurso que obtienen los partidos por parte del Estado para imprimir esas boletas. Porque claro, yo le preguntaba, ¿por qué no tienen una cédula única como tenemos nosotros? La cédula la imprime, ¿no? El organismo electoral y lo pone a disposición de los electores el día de la votación. Y me dijo que, bueno, había un tema también económico detrás y que había pues poco interés de los mismos partidos de cambiar eso a nivel del Congreso. Entonces, puede ser que haya un tipo de actualización en los próximos años, puede ser, pero mientras tanto, digamos, la elección en Argentina tiene esta peculiaridad que, como vemos, la diferencia de la región en general, donde incluso en países como Brasil y otros, el voto electrónico ya es una realidad y los resultados se obtienen en 2 horas, ¿no? Incluso lo nuestro, que poco a poco iba a hacer el voto electrónico, medio que se ha detenido un poco y se sigue usando el voto manual, pero en nuestro caso tenemos la cédula única que nos permite hacer algo más ordenado, ¿no? Muy bien, entonces ya vimos este caso tan interesante y vamos a continuar con la presentación. Y bueno, tenemos la barrera legal, que en nuestro país es conocido más coloquialmente como valla electoral, que es, digamos, una barrera que te permite establecer dos cosas. En primer lugar, quienes ingresan a la distribución de los escaños cumpliendo un requisito o también quienes se mantienen vigentes como organización política, ¿no? En nuestro caso, para acceder, por ejemplo, al Congreso de la República, se necesita al menos cumplir una de estas dos condiciones, o haber alcanzado al menos 7 representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral, es decir, el 5% del número legal de congresistas, o al menos 5% de los votos válidos a nivel nacional. Entonces ahí vemos eso. Si, por ejemplo, puedes arrasar en una circunscripción, por ejemplo, digamos, Madre de Dios, arrasaste con el 95% de votos de Madre de Dios, pero si ese porcentaje de votos no representa el 5% a nivel nacional, no vas a poder llegar a tener la participación en el Congreso, porque en las demás circunscripciones no fuiste casi votado. Entonces ocurre esa, como le decía, esa distorsión, pero es una barrera que se pone para que también la fragmentación en el Congreso no sea tan grande, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aplicamos un sistema proporcional, que es, digamos, tratar de que esa diversidad de la votación se vea reflejado en el Congreso. Y en el caso para mantener la inscripción de un partido o de un movimiento se establecen, como ven ahí, requisitos distintos, ¿no? Ahí pueden ver que si no hubiera alcanzado al menos 5 representantes al Congreso y al menos 5% de votos válidos,
o no haber alcanzado 6% en caso de haber participado en alianza, porque cuando uno participa en alianza electoral, es decir, se suman más partidos a una alianza, se va incrementando un 1%. Y hay otras causales que también están establecidas en la ley de organizaciones políticas. Y los movimientos tienen que al menos tener un consejero regional y al menos 8% de los votos válidos en el departamento o la circunscripción regional en la que participan. Y también hay otras causales previstas en la ley de organizaciones políticas. Entonces ya entendemos esto de la valla electoral, que en principio nos ayuda a determinar quiénes ingresan o no a la repartición de los escaños. Y la fórmula electoral, llegamos a esta parte que es como lo más matemático, que es, ok, vamos, votamos, depositamos en el ánfora, los votos están ahí, muy bien. ¿Cómo hacemos que eso se transforme en la elección de los cargos? Es decir, ¿cómo hacemos que estos votos se reflejen en la elección de los cargos? Es decir, como por ejemplo en nuestro congreso que tenemos hasta este momento, hasta el 2026, compuesto por 130 congresistas, ¿cómo es que se ha definido? ¿Por qué a este le toca 10? ¿Por qué a este le toca 15? ¿Por qué a este le toca 19? ¿Por qué a este solo le toca 7? Etcétera. Y es porque hay una fórmula matemática, un cálculo matemático que es conocido como fórmula electoral, que en nuestro país es el método de Hunt, que permite establecer eso. Sin embargo, es importante primero hablar de esto. Hay dos fórmulas de determinar la distribución de escaños, la fórmula mayoritaria o la fórmula proporcional. En la fórmula mayoritaria lo que se hace es premiar a la lista ganadora o a la organización que ha ganado, porque lo que se busca es darle mayor estabilidad y gobernabilidad. Y en el caso de lo proporcional, lo que se busca es premiar un poco la diversidad en las votaciones. Si la votación ha estado bastante dividida, entonces lo que hace lo proporcional es tratar de reflejar esa división en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Entonces, la mayoría puede ser simple o puede ser absoluta. La mayoría simple cuando ganas con lo que obtienes. En el caso de las alcaldías es así. Un alcalde puede ser elegido con 15% si es que los demás han tenido menos del 15%. Y mayoría absoluta tienes que tener un mayor número que los demás candidatos juntos, ¿no? Que es el 50% más uno, en el caso para elegir a presidente y vicepresidentes. Entonces, hay esta fórmula mayoritaria donde se busca la gobernabilidad y se premia al ganador, a la lista ganadora. Y en el caso de lo proporcional, se busca un poco reflejar esa diversidad, ¿no? Y es por eso que ahí, en esta parte proporcional, es que se usa el tema de el cálculo matemático, en nuestro caso, el método de Hunt. Acá vemos qué fórmulas electorales se aplican en cada elección. Y eso lo pueden revisar también en la PPT que le voy a dejar. También está en su cartilla para que un poco vean, ¿no? Dónde se aplica sistema mayoritario, dónde se aplica sistema proporcional, dónde se aplica, por ejemplo, en el caso de alcaldes y regidores, como ustedes saben, quien gana la alcaldía y perdón, quien gana en general la elección municipal en un distrito, normalmente se le entrega el 50% más uno la alcaldía y el 50% más uno del consejo para darle gobernabilidad a ese alcalde o alcaldesa. Pero sin embargo, ¿qué pasa si el alcalde arrasa y gana con 90% de los votos? Entonces lo que se hace no es el 50% más uno, sino ahí se hace la cifra repartidora, que es el cálculo matemático, porque le conviene más. Pero en principio, como normalmente los alcaldes o alcaldesas no suelen ganar con tanto porcentaje, digamos, salen con 20%, por dar un ejemplo. Sin embargo, ganan la alcaldía, pero también el 50% más uno del consejo, para darle mayoría. Y que el gobierno municipal pueda, digamos, sacar las cosas adelante. Es por eso que en un alcalde con cinco regidores municipales, la mitad más uno, ¿cuánto sería? De 5. A ver, por ahí en el chat lo voy leyendo. ¿Cuánto sería la mitad más uno de un consejo de 5 regidores? ¿No? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto se llevaría esa lista que gana el municipio? Si tienen 5 regidores. Se llevan 2, 3, 4, 5. Ganó con 25% de los votos válidos. ¿Cuánto se gana la alcaldía y cuántos regidores tiene esa organización política? Por ahí ponen 3 y no es la respuesta. La respuesta es 4. ¿Por qué 4? Porque la mitad más uno, vamos a ver, la mitad de 5 es 2.5. Eso se redondea a 3. Y si se le suma uno, serían 4. Entonces, los distritos más pequeños con menor población electoral, que son más o menos el 90% de los distritos a nivel nacional, tienen su alcaldía con un consejo de 5 regidores. Normalmente se le da 4 regidores de esos 5
a la lista ganadora. Y que este quinto lugar, ¿quién lo ocupa? El regidor de la segunda lista más votada, ¿no? Entonces, que vendría a ser como la oposición. Pero entonces vemos que lo que se busca ahí es premiar la lista ganadora y que pueda gobernar sin ningún problema, porque entendemos que estas cuatro personas del mismo partido, de la misma organización política, la van a apoyar para sacar adelante las propuestas, ¿no? Entonces, más o menos entendemos eso. Y acá tenemos lo que es la cifra repartidora. Ustedes en el aula tienen un video bastante explicativo, ¿no? Donde un video de Fernando Tuesta, o un especialista en el tema electoral, les explica bien el tema de la cifra repartidora. También en la cartilla del sistema electoral está bastante explicado, pero igual quería mencionarlo como un ejercicio bastante rápido para que lo puedan entender. Es una división matemática. Por ejemplo, estos cuatro partidos fueron una competencia por cuatro cargos, ¿no? Y es por eso que lo que se hace es dividir los votos que han obtenido cada organización entre el número de cargos que había en juego. Entonces, ahí arriba ven en rojo todos los votos válidos que han obtenido cada organización y el 1, 2, 3 y 4 corresponden al número de cargos que estaban en contienda. Lo que se hace es dividir, hacer un cuadro y dividir por todos los números. Y lo que se hace es seleccionar los cuatro números más altos. ¿Por qué los cuatro números más altos? Porque hay cuatro cargos en contienda. Si fueran cinco cargos en contienda, se eligen los cinco números más grandes, pero también se divide hasta el número 5. Y así, eso va incrementándose según el número de cargos en contienda. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una lista del 1 hacia el 4, ¿no? De mayor a menor, de esos cuatro números más altos, y el número menor es la cifra repartidora. Esa es la cifra mágica, por así decirlo. Y lo que se hace nuevamente es dividir el número de votos que han obtenido cada organización entre esa cifra repartidora, entre ese número mágico. Entonces, si hacemos la división nuevamente, se obtiene que Flor obtiene un cociente de 2, Libro 1.52, Rama 1.08 y Llave 0.76. Entonces, ¿cómo se ve cuántos escaños les toca a cada uno de los cuatro que hay en juego? A Flor le tocan 2, a Libro le toca 1 y a Rama le toca 1. A Llave le toca ninguno porque ahí el número entero es 0. ¿Por qué no le dan al Libro 2 si es 1.52? ¿Por qué no está redondeado? Porque no se redondea si es que no hay necesidad. Entonces, como ya los cuatro escaños están distribuidos con los tres primeros, así es como va a quedar. Si hubiera un escaño que todavía no fuera repartido, ahí sí se considera al decimal mayor, ¿no? En este caso sería el Libro, pero en este caso, como ya los cuatro están divididos, esa sería la conformación de este pequeño congreso de cuatro escaños, por así decirlo. Esto que les estoy diciendo se hace a nivel nacional con cada circunscripción para la elección al Congreso, ¿no? Se elige, se ve primero eh, eh, cuánto votos válidos ha recibido cada organización política para determinar el número de congresistas que le toca a cada uno, por ejemplo, en Piura, en Ayacucho, en Ancash, en Arequipa, etcétera. Y ahora tú dices, ¿y quiénes son los que van o quiénes deciden? ¿Los dos primeros? No, ahí entra el voto preferencial. Quienes hayan recibido más votos preferenciales, por ejemplo, Flor presentó una lista de cuatro candidatos. De repente el número 1 no ha sido el más votado, sino fue el número 3 y el número 4. Entonces, como le corresponden dos escaños, va a entrar el número 3 y el número 4. Y así funciona un poco a nivel nacional, es un cálculo que hace OMPE, que podría sonar engorroso, pero ellos, digamos, tienen ya todo preparado para hacer ese cálculo de manera más grande, ¿no? Y bueno, ya por último tenemos al tema de procesos electorales en el Perú, que básicamente un proceso electoral es un conjunto de acciones ordenadas por etapas que están previstas en nuestra Constitución y en las normas electorales. Tenemos la Ley Orgánica de Elecciones, tenemos la Ley de Elecciones Regionales, la Ley de Elecciones Municipales, entre otras, y que están dirigidas por los organismos electorales para la realización de estas elecciones, consultas populares, como puede ser la consulta revocatoria, el referéndum, entre otros. Todo proceso inicia con la convocatoria de esta elección y terminan con la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que declara que ya está concluida esta elección, ¿no? Entonces, eso es un proceso electoral y es importante porque es un pilar de la democracia. Nos permite ejercer nuestro derecho al voto y decidir de manera libre e igualitaria qué queremos para nuestra sociedad, qué queremos, digamos, qué decidimos para nuestro futuro a partir de las propuestas que tienen las diferentes candidaturas, ¿no? Por eso es que es importante los procesos electorales. No puede haber democracia sin elecciones, ¿no? Los procesos electorales dan paso a la representación política. Yo decido delegar a alguien mi representación para que tome decisiones en mi nombre. Y a su vez, esa persona, ese representante, tiene que rendirme cuentas y actuar en conformidad a esa confianza que se le ha otorgado, ¿no?
Como vemos, el proceso electoral tiene diversas etapas que lo que hacen es permitir que el día que nosotros vamos a emitir nuestro voto sea posible. A veces pensamos que el día del proceso electoral es el día que vamos y depositamos nuestro voto, pero no es así. Para que llegara ese día hay una serie de etapas que previamente se han tenido que realizar y que son parte fundamental. Si no se hicieran, nadie podría ir a votar ese día en este caso, por ejemplo, el 2022 fue el 2 de octubre donde todos fuimos a votar por nuestras autoridades regionales y locales. Pero si no se hubieran hecho los pasos previos, no se hubiera podido llegar a eso. Por ejemplo, el tema de la convocatoria, el cierre del padrón, la fecha de límite para inscribir candidaturas, el tiempo de tachas, el sorteo de miembros de mesa, la capacitación de los miembros de mesa, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay toda una serie de etapas que son importantes tener en cuenta y que la elección no solamente es el día de la votación, sino que es un proceso bastante largo que nos permite ir a votar. ¿Qué tipo de elecciones tenemos en el Perú? Ustedes ya lo saben. Tenemos dos tipos más grandes, que son las elecciones generales y las elecciones regionales y municipales. Las generales que se dividen en presidencial, la legislativo y la del Parlamento andino. Ahí ustedes ya conocen esa información. Lo único nuevo es a nivel legislativo. Ahora vamos a tener un Congreso bicameral y vamos a tener una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. ¿Qué dice la reforma de la bicameralidad? Que al menos son 130 diputados y al menos 60 senadores. Sin embargo, este número, por ejemplo, ahora sí han estado viendo la agenda de las comisiones de Constitución y en general del Pleno, hay propuestas para ver cómo a nivel ya de las normas electorales, sino, no en la Constitución, sino en normas electorales, en la ley orgánica, se establece una cantidad de electores para definir la cantidad de diputados y senadores. Por ejemplo, habrá un diputado por cada 250.000 electores, ¿no? Entonces, conforme va aumentando la población electoral, también va aumentando el número de cargos. Igual para el Senado, ¿no? Entonces, digamos, eso es un ejemplo que es lo que están discutiendo actualmente. Entonces, no se sabe todavía a ciencia cierta cuál va a ser el número con el que vamos a elegir en el 2026, pero esto que estoy poniendo acá es el mínimo que está establecido en la Constitución. No puede haber menos de 130 diputados ni menos de 60 senadores, con lo que vamos a tener un total de 180 parlamentarios, como mínimo. Y a nivel de otros procesos electorales, podemos entender las elecciones municipales complementarias, las elecciones de jueces de paz, que está establecido en nuestra Constitución, el referéndum, la consulta popular revocatoria, otros procesos en los cuales decidimos también temas importantes, ¿no? El proceso revocatorio, por ejemplo, esta semana ha empezado la venta de los kits. La revocatoria como tal de aquellos distritos donde se logre convocar, distritos, provincias o regiones, va a ser en junio del próximo año, ¿no? Entonces también ese es un proceso también importante. Y bueno, dentro del proceso electoral tenemos actores, personas que intervienen en justamente hacer posible las diferentes etapas del proceso electoral y también del día del sufragio, cuando uno va a sufragar, ¿no? Entonces, tenemos a los organismos electorales, tienen una PPT colgada en el aula donde están las funciones de cada uno de ellos. Por favor, léanla porque ahí está todo completo, la información sobre cuáles son las funciones que cumplen ellos. Ya sabemos que los tres tienen diferentes funciones que se complementan para llevar a cabo las elecciones. Tenemos también los órganos electorales temporales, que son órganos que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE despliega cuando solo hay proceso electoral. Ojo, cuando no hay proceso electoral no hay ni jurados electorales especiales ni oficinas descentralizadas de procesos electorales ODP. Ellos solo funcionan en proceso electoral y lo que hacen es descentralizar las funciones de los organismos electorales para hacer posible las elecciones. ¿Qué otros actores tenemos? Ya más o menos los conocemos, los miembros de mesa que son parte importante de el día del sufragio, por ejemplo, son la máxima autoridad en el día de la votación y son tres personas que desarrollan diferentes funciones. ¿Cuántos de aquí han sido miembros de mesa? A ver, levante la mano no para intervenir, solo para hacer una contabilización a grosso modo de cuántos han sido miembros de mesa. A ver, por acá van dos, por ahí van tres, va cuatro. Ok, les ha tocado esta valiosa labor. Hay mucha gente que no toma muy bien el tema de ser miembro de mesa. Sin embargo, creo que los que han sido miembros de mesa han podido ver que es una labor muy importante, más allá de lo esfuerzo que hay que hacer, porque es un día, casi un día entero que hay que dedicarle. Es un esfuerzo que es importante para contribuir a que la elección sea posible. Si no hubieran miembros de mesa, las personas no pudieran votar. Me acuerdo que en el 2010
en el 2016, en el 2016 o 2018 hubo un tema ahí con el cambio de, en el 2021 también hubo temas con los horarios, perdón, me acuerdo, cuando iban a votar primero las personas mayores, ¿se acuerdan? Y no hubo mucha asistencia de miembros de mesa porque también había mucho temor por el tema del COVID y hubo todo un problema en las mañanas para instalar las mesas y era porque los miembros de mesa que en realidad se estaba eligiendo a las personas más jóvenes pudieran asistir, no lo hacían por temor y porque no estaban bien informados o porque pensaban que les tocaba en la tarde, etcétera, mil cosas. Entonces, había mesas que no podían instalarse. Los miembros de mesa son importantes porque si la mesa no se instala hasta el mediodía, no se puede ya instalar y las personas se quedan sin votar. Pero esta labor es muy importante y ahora en las últimas elecciones ha sido retribuida económicamente, ¿no? Y ahora hay muchas personas que antes no deseaban ser miembro de mesa, que ahora están esperando ansiosamente a que les toque ser miembro de mesa, porque ya hay una contribución económica que se les da por ejercer este papel, ¿no? También tenemos a las organizaciones políticas, que son parte importante. Si no hubieran organizaciones políticas, tampoco no tendríamos que elegir. Entonces, ahí vamos a ver en el siguiente PPT un poco más sobre esto. Los personeros, que son los representantes de las organizaciones políticas el día de la elección. Por ejemplo, cuando uno va a votar, normalmente en su aula encuentra una persona, dos, tres personas sentadas que tú dices, ¿qué están haciendo si no son miembros de mesa? Porque están ahí. Y son personas, son personeros que están debidamente acreditados, que lo que hacen es acompañar durante la jornada electoral y finalmente ver que todo suceda sin ningún contratiempo y que el interés de su organización política no se vea afectado, sobre todo al momento del escrutinio, ¿no? Los observadores electorales, que son misiones que acompañan al proceso electoral el día de la votación para ver que todo transcurra de manera adecuada, de manera normal. Podemos tener observadores nacionales, como por ejemplo los voluntarios de transparencia, que seguramente los han visto, que están vestidos de azul el día de las elecciones, y observadores en misiones internacionales, como pueden ser de la OEA, de la Unión Europea, entre otros, que son expertos que vienen y levantan información sobre cómo está sucediendo las elecciones. Las Fuerzas Armadas, que se encargan de brindar seguridad antes incluso, entonces saben que el material electoral llega a las aulas al menos un día antes y llega con resguardo, ¿no? Del ejército y el ejército se queda a dormir ahí junto con personal de OMPE porque tienen que resguardar que nadie entre, nadie altere, nadie robe todo lo que es el material electoral, ¿no? Que son la cámara secreta, las ánforas, los planillones, etcétera. Y los electores, que son los ciudadanos, los, digamos, protagonistas de la jornada electoral, que son los ciudadanos mayores de 18 años, ¿no? Acuérdense que hasta los 70 es obligatorio, después es facultativo, ¿no? Y que están habilitados para votar. Hay países donde, por ejemplo, pueden ya votar 16, 17 años. En el caso de Argentina es voluntario para ellos de 16 a 17 años, pero en nuestro caso solamente se permite a los mayores de 18, ¿no? Como voto obligatorio. Y bueno, hablábamos de las organizaciones políticas como un elemento importante, un actor importante de los procesos electorales, y que son las organizaciones políticas, son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objetivo es participar por medios lícitos y democráticos para llegar al poder, ¿no? Tienen que respetar la constitución política, la ley de organizaciones políticas y demás normas pertinentes. Son asociaciones de ciudadanos con un interés común, con una ideología en común, que tienen la aspiración de llegar al poder para abordar los asuntos públicos. Hasta el momento tenemos, de manera vigente, lo digo porque ahorita vamos a ver también por qué estoy diciendo esto, tres tipos de organizaciones políticas. Los partidos políticos, que son organizaciones de alcance nacional, ¿no? Y pueden tener presencia en toda la República, en todo el Perú. Los movimientos regionales que tienen alcance departamental, estar solo circunscritos a un departamento, a una región. Ustedes que provienen de Ayacucho, Ancash, Arequipa, Cusco, Huánuco y Lambayeque, cada uno tiene sus propios movimientos regionales en cada uno de sus departamentos, ¿no? Y las alianzas electorales que son que surgen del acuerdo de más de dos o más organizaciones para unirse para un proceso electoral, ¿no? Que pueden tener alcance nacional si son entre partidos o regional si es entre un partido, un movimiento o entre dos movimientos regionales en sí, ¿no? Entonces, tenemos estos tres tipos de organizaciones políticas. Y actualmente tenemos 28 partidos inscritos, hay más de 10 que están todavía en proceso de inscripción, entonces podríamos llegar tranquilamente a los 40 partidos inscritos hacia el 2026.
Es algo que también está llamando bastante la atención. Y tenemos más de 80 movimientos inscritos también y hay varios también en proceso de inscripción, ¿no? Entonces, ese es el número, el balance. Las alianzas electorales solo se conforman durante el proceso electoral, ojo, entonces por eso no hay un número ahorita que se pueda mencionar. Y estos son, digamos, el nivel de participación política que pueden tener, ¿no? En elecciones generales, elecciones regionales o elecciones municipales. El partido político puede participar en todos los niveles. El movimiento regional no, solo a nivel regional y municipal, ¿no? Y ahí vemos también las alianzas, cuál es su alcance. Sin embargo, hay un tema muy controversial que no sé si han escuchado últimamente, que es el tema de que se ha aprobado en primera votación una reforma constitucional que tiene que ser votada en una segunda legislatura para eliminar los movimientos regionales. Es decir, que los movimientos regionales ya no existan en la configuración de las organizaciones políticas que existen en nuestro país y solo nos quedaríamos con los partidos políticos y las alianzas electorales entre partidos. Y ante eso hay diversos posicionamientos y por eso quiero yo hacerles esta pequeña encuesta, que es totalmente anónima, para poder ver un poco cómo es que ustedes ven esta propuesta de eliminación de los movimientos regionales. Les voy a mandar un enlace para que puedan entrar y podamos votar ahí y ver las votaciones en directo. Pueden colocar de manera anónima y solo tienen que entrar al enlace para poder votar. A ver, yo ahorita les voy a mostrar cómo van esas votaciones. A ver, entramos ahí, vamos ahí viendo, ya están viendo cómo va avanzando. Hay tres formas de contestar, ¿no? Esta postura, ¿cuál es tu postura sobre la reforma constitucional que elimina los movimientos regionales? ¿De acuerdo con la reforma, en desacuerdo con la reforma o no precisa? A ver, vamos a ver por favor las votaciones. Somos alrededor de 40 personas. A ver, por ahí, ya se va marcando por ahí una tendencia. A ver, vamos siguiendo votando. Vamos 13 votos, 14 votos. Muy bien, sigamos. Muy bien, estamos en 26 votos. A ver quiénes más faltan votar. A ver, por ahí alguien más. ¿Quién falta votar? ¿Quién más falta votar? ¿Quién más falta votar? 29. A ver, lleguemos a 30. Muy bien. Entonces, más o menos tenemos esta tendencia, que es más o menos, a ver, un 80% que está en contra de la eliminación de los movimientos. Ayer fue más o menos un 65-70%, no fue tan contundente como ahora, pero sin embargo es una muestra de la opinión en general de ustedes, ¿no? Y ahí es donde yo les pregunto, de repente a ver si alguien quiere participar, ¿por qué no estaría de acuerdo con la eliminación de los partidos? No sé si alguien por ahí de los que ha dicho que no quisiera dar su opinión de manera muy libre. ¿Por qué no estaría de acuerdo con la eliminación de los movimientos regionales, ¿no? Tomando en cuenta que todos ustedes viven justamente en regiones y son las organizaciones locales que más cercanos tienen, ¿no? No sé si por ahí alguien quiere participar, alguien que haya votado no, que quisiera decir por qué no está de acuerdo con la eliminación de los movimientos regionales. A ver, o por el chat de repente colocarlo. ¿Por qué no están de acuerdo con la eliminación de los movimientos o qué consecuencias que quisiera o ustedes consideran que podría tener? A ver, por ahí alguna participación. A ver, vamos a pedir alguna participación extra. A ver, Ausubel, ¿estás por ahí? Buenos ¿Qué días. tal, Sí, Ausubel? ¿Cómo estás? ¿Estás a favor o en contra de la eliminación de los partidos? De los movimientos, perdón. en contra. En contra. ¿Por qué estarías en contra?
Bueno, considero que una vez que se eliminen los movimientos regionales, pues se va a elitizar la política porque tendríamos que de alguna forma de manera obligada poder adherirnos a los partidos políticos de alcance nacional para poder participar en las elecciones regionales y locales, ¿no? Y de alguna forma, pues sabemos que los partidos políticos, pues, tienen su manejo interno más direccionado, ¿no? Entonces se limita la participación política de la mayoría, ¿no? Porque pues, van a estar ya dentro del partido mismo, pues van a estar ya direccionadas las participaciones o las participaciones en las elecciones. De Muy alguna bien, forma, Josué. creo que es una limitación también a ¿no? A la democracia porque se va a reducir la cantidad de opciones en más que nada en tema de partidos, ¿no? Muy bien, Josué. Muchísimas gracias por tu participación. Jan, ¿querías opinar? Sí, quería opinar al respecto. Justo esta ley también me interesa mucho. Yo opino de que está mal, o sea, la regla en sí es como que buena para mí, pero debería aplicarse luego de algo, ¿no? Y es por el fortalecimiento de los partidos. Siempre escucho politólogos y demás, también escucho a Rosamy Plazas y dicen de que, yo estoy de acuerdo, ¿no? De que es mejor estar representados por partidos nacionales, ¿no? Que regionales, es más representativo y es lo mejor, pero lo que sucede es de que primero deberían fortalecer los partidos para que sean partidos nacionales que realmente nos representen, porque los actuales pues no nos representan realmente, están sacando leyes pues más que todo a su favor y para encubrirse, que los favorece a ellos y no tanto a nosotros. Yo también hablan de la falta de representatividad porque esos congresistas que hay ahora es simplemente porque los nacionales de ahorita son muy radicales y no hay uno que nos represente realmente, ¿no? Así que yo diría que estoy de acuerdo, pero debería hacerse antes un fortalecimiento de partidos. Y como no se hizo, no estoy de acuerdo con lo que han hecho. Con lo que han hecho. Esa era mi participación. Disculpe, doctor, no, yo no lo escucho. ¿O es mi celular? Ay, perdón, perdón, estaba con el micro apagado. Muchas gracias, Jan. Sí, Ah, como Jan indicaba, muchas gracias. Y también hay otras opiniones como la de José, que dice que, bueno, los partidos eh, es una forma de para ellos de captar voto de la gente, ¿no? Porque dice que lo que no se puede hacer con sus candidatos lo van a hacer justamente con la eliminación de los movimientos. Por ahí Sharon también pregunta si tener muchos partidos no genera desorden. Y bueno, ahí es un tema bastante que entra para debate. Lo cierto es que el Jurado Nacional de Elecciones ha dado un pronunciamiento en el cual pide que se reflexione y se reconsidere esta decisión porque considera que se podría estar vulnerando el derecho a la participación de la ciudadanía, ¿no? Tomando en consideración la alta representatividad que tienen los gobiernos, los movimientos regionales en cada uno de sus departamentos, hay un poco más de 7.000 autoridades de las casi 13.000 que se eligieron en las últimas RM 2022 provienen de los movimientos regionales. Y normalmente ahorita hay más de, creo que cerca de 13 o 14 gobernadores regionales que provienen de los movimientos, ¿no? Y el resto es de partidos. Entonces, em, siempre ha habido en los últimos procesos electorales mayor votación de la ciudadanía por los movimientos regionales y es algo que no se debería desconocer. Debería aspirarse al fortalecimiento de los partidos políticos, sí, pero no necesariamente eso está reñido con la existencia de los movimientos regionales o como también opina Jan, con una eliminación prematura, ¿no? Entonces es algo que todavía va a dar mucho que hablar y va a estar justamente, me supongo, en la agenda pública, pero todavía falta una segunda votación para que esta reforma constitucional sea aplicable. Entonces veamos a ir hasta la segunda legislatura qué decisión finalmente se toma, pero eso es algo que sí podría en el corto plazo afectar la participación de muchos ciudadanos con miras a la CRM 2026, ¿no? Muy bien, con esta parte ya acabamos, que sería el acto electoral, que es el cúspide del proceso electoral, el día que todos nos despertamos para ir
a ejercer nuestro derecho al voto, nuestro derecho al sufragio. Y este día está compuesto, o el acto electoral, perdón, está compuesto por tres etapas importantes, ¿no? La instalación de la mesa de sufragio, el sufragio como tal y el escrutinio, ¿no? Entonces, el sufragio es el derecho político que tenemos todos los ciudadanos, que tenemos estamos habilitados para justamente ejercer nuestro voto, ejercer nuestra voluntad de manera libre, igual, personal, secreta y obligatorio hasta los 70 años y podamos emitir nuestro voto, ¿no? El acto electoral es, como se dice, el momento dentro del proceso electoral, porque es donde los ciudadanos, ciudadanas pueden ejercer su voto y dar a conocer su voluntad en cuanto a los destinos de nuestro país, de nuestro gobierno regional, nuestro municipio, etcétera. Entonces, los procesos electorales son importantes. Nuestro sistema electoral también. Ya vimos cómo las reglas son importantes porque configuran en la forma como nosotros votamos, cómo se presentan las listas, cómo se conforman las circunscripciones, etcétera. Entonces, son elementos que de repente no son conocidos por la mayoría de la ciudadanía o son conocidos por una manera bastante pragmática, pero es importante que la ciudadanía conozca estos temas, pueda conversarlos, porque finalmente también cuando se cambian las reglas, los resultados también pueden cambiar. Entonces, es importante conocer estos temas, compartirlos con otros ciudadanos, porque finalmente todos ejercemos nuestro derecho al voto y cuando tenemos mayor información podemos hacerlo de una manera mejor, ¿no? Más adecuada, más informada, más responsable. Y los procesos electorales también nos permiten elegir a nuestras futuras autoridades. Entonces, esta era un poco la videoconferencia del día de hoy. En cuanto al módulo que tenemos, lo importante es llevarlo, desarrollarlo de manera adecuada con las diferentes actividades, porque la idea es que luego nosotros tengamos la capacidad de compartir algunos de estos temas de una manera bastante eh, didáctica y cercana para que otras personas, ya sean jóvenes, incluso adolescentes, organizaciones de la sociedad civil, puedan recibir estas pequeñas capacitaciones de parte de cada uno de ustedes como voluntarios de manera organizada, ¿no? Con su oficina desconcentrada para replicar esa información. Mientras más información compartamos sobre estos temas, mientras más ciudadanos puedan hablar y sentirse cercanos a estos temas, creo que nuestra democracia también se va a fortalecer, ¿no? Y esa es la finalidad de esto. Muy bien, por ahí Eliana me pregunta si habrá link de asistencia. No es necesario, si han escrito su nombre completo y sucede en el chat, vamos a por ahí registrar la asistencia. Quienes todavía no lo hayan hecho pueden hacerlo, tenemos la última oportunidad para escribir nuestro nombre completo y nuestra sede, para que quede grabado en la sesión. Quienes no lo hayan hecho, por favor háganlo ahorita antes de cerrar la sesión. Y yo quiero antes de terminar preguntar si hay alguna duda o consulta sobre esto. Lo vamos a colgar en la PPT en el aula, la videoconferencia también, para que puedan igual revisarlo más adelante. Recuerden que también tienen las cartillas, tienen la PPT de los organismos electorales, revísenlo y también atentos al cronograma. Hoy día empezamos con el foro de debate, que también es importante que participen, y la idea es que justamente vayan desarrollando esa información. Sí, la PPT la vamos a colgar en el aula, no se preocupen, ahí la van a tener disponible. ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta adicional? No, ninguna, todo claro, todo con bastante claridad, todo ha quedado entendido. Entonces, muy bien. Entonces, nada, les deseo lo mejor de los éxitos en el desarrollo del módulo 1. Sigan participando en este espacio. Y nada, el foro de debate será en vivo. No, el foro de debates ingresan y ahí van a encontrar la pregunta y pueden participar ahí y luego opinar los comentarios de sus compañeros también del voluntariado. Ok, les deseo muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Espero que haya sido bastante dinámica esta videoconferencia y que les haya servido también. Nos estamos viendo en una siguiente oportunidad durante el desarrollo del módulo 2. Cualquier duda o consulta lo pueden hacer a través de sus responsables del voluntariado o también escribirnos al correo de voluntariado@jne.gov.pe. Muchísimas gracias. Perdón, antes que se retiren, no sé si podemos encender un ratito las cámaras para tomar una foto. Antes que se vayan los que puedan, por favor. Me olvidé para la fotografía.